Muy buenas tardes, estimada audiencia del Noveno Congreso Comunicación y Pensamiento organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es para mí un grato momento y un placer poder compartir con ustedes esta ponencia que hemos preparado la máster Manoli Villamar y yo, eh, y que es parte de un proyecto de investigación del que está al frente la Universidad de Guayaquil, a la que pertenezco. Soy docente titular de esta universidad muy importante, la más grande de nuestro país, del país donde, al que pertenecemos y de donde somos nativas, la máster Manoli Villamar y yo, Ingrid Estrella. Nuestra ponencia tiene que ver con el tema estrategias para enfrentar la desinformación y el racismo contra los indígenas del Ecuador. Sí, las autoras, como ya lo mencioné, somos Manoli Villamar Pérez y yo, Ingrid Estrella. Eh, este estudio, como ya lo mencioné, es parte de un proyecto de investigación donde no solamente participa la Universidad de Guayaquil, sino también otras universidades del país, como la Universidad Nacional del Chimborazo, Universidad Hemisferios, y también contamos con la colaboración de otras universidades extranjeras. Bueno, esta investigación lo que busca es responder a una de las problemáticas más profundas y persistentes de la historia del Ecuador, no solamente la historia contemporánea, sino que esto trasciende a otras épocas, especialmente desde la colonia. Es el racismo estructural y la desinformación que afectan a los pueblos indígenas de mi país. Vivimos en una gran época donde hay demasiada información. La información corre a raudales a través de todas las tecnologías que conocemos, ¿sí? Pero también no podemos dejar a un lado que así como hay información, hay desinformación, mentiras y sobre todo hay discursos de odio. Especialmente vamos a enfocarnos en esos discursos que se reflejan en las redes sociales, en los medios de comunicación y que buscan perpetuar estereotipos racistas contra los indígenas ecuatorianos. Tenemos que decir que este fenómeno no es nuevo, ¿no? Pero la tecnología lo ha amplificado, especialmente con el auge de las redes sociales, sobre todo a partir de las protestas indígenas de los años 2019 y 2022 en el país. Y es que se ha presentado que esta abundancia de publicaciones, comentarios que tienen que ver con discursos desinformativos y racistas, todo esto en entornos digitales han afectado significativamente a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Además, han contribuido a perpetuar estereotipos y a fomentar la discriminación racial contra ellos. Es en este contexto que este estudio tiene como objetivo buscar de manera documental, revisión bibliográfica, cuáles son las nuevas estrategias que en el mundo se están utilizando para paliar este fenómeno, para paliar esta enfermedad social que es el racismo, que tiene que ver y va de la mano con la desinformación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entre estas estrategias, nosotros queremos enfocarnos en el fact-checking y la inteligencia artificial, no sin dejar a un lado las más tradicionales. A través de esta revisión documental y bibliográfica, hemos considerado también ejemplos en otras latitudes para evaluar la posibilidad de que estas estrategias puedan ser también utilizadas en nuestro país para la lucha contra la discriminación racial contra los indígenas en plataformas digitales. Bien, el objetivo general del proyecto es identificar y analizar estrategias efectivas desarrolladas en otras latitudes para enfrentar la desinformación y el racismo en redes sociales en el país. Todo con el fin de valorar la aplicabilidad en el contexto ecuatoriano.
Sí, tenemos como categorías analíticas principales la desinformación, el racismo contra los indígenas ecuatorianos y el fact-checking y la inteligencia artificial. Como objetivos específicos de esta investigación que vuelvo a indicar, es parte de un proyecto muy grande que está desarrollando la Universidad de Guayaquil juntamente con otras universidades del Ecuador. Esos objetivos específicos son identificar los problemas, patrones de desinformación y discursos racistas contra los pueblos indígenas en medios digitales y redes sociales. Además, de determinar qué estrategias y herramientas están dando resultados en el mundo en el combate contra la desinformación y la discriminación racial. Ya en el estado del arte, pues nosotros hemos hecho una revisión de muchas publicaciones, estudios y también pues de ejemplos que se están aplicando en otros países. En este plano teórico pues tenemos autores nacionales, ecuatorianos, también internacionales. Tenemos a la doctora Rosalba Mancinas Chávez, que justamente es la directora de este Congreso Internacional, quien ha estudiado cómo los medios reproducen, perdón, narrativas coloniales, ¿sí? También tenemos a Manuel Martínez Nicolás, quien nos ayuda a diferenciar entre los medios públicos, estatales y gubernamentales, clave para entender qué intereses están detrás de ciertos discursos mediáticos, ¿no? Que se ven reflejados en las redes sociales. Bueno, pero tenemos aquí, y quiero centrarme en tres autores, en tres estudios, en tres artículos y también reportes que han hecho en el Ecuador, que se han publicado en Ecuador. El primero de ellos es del autor Hoyos Simbaña, quien en el año 2022 indicó que la desinformación y el racismo hacia los pueblos indígenas son fenómenos interrelacionados que se manifiestan en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Hoyos Simbaña lo que intenta decir es que la desinformación y el racismo confluyen y se convierte en una simbiosis en que el uno se alimenta del otro, ¿sí? Y que provoca y causa como un efecto negativo en la construcción de la opinión pública ecuatoriana. El Consejo de Comunicación del Ecuador en el año 2020, por su parte, hizo un informe donde participaron muchos intelectuales del país que concluyó que los medios ecuatorianos han reproducido estereotipos y prejuicios que contribuyen a la discriminación estructural de las nacionalidades indígenas. Por su parte, pues quiero destacar un estudio de Carla McAnders, que no es de Ecuador, pero que ha también trabajado con temas de desinformación y racismo y analiza cómo la desinformación se utiliza para reforzar narrativas racistas y xenófobas, especialmente en los contextos políticos como los que hemos venido viviendo en nuestro país, donde se han dado pues manifestaciones indígenas, levantamientos indígenas muy importantes en los últimos 6 años y que bueno, estas prácticas de narrativas xenófobas han afectado a la percepción pública y también a la cohesión social, ¿sí? Bien, quiero en estos momentos pues destacar un trabajo muy importante realizado por los doctores Saltos Paredes e Iyikachi Kusñay, el doctor Iyikachi, a quien conozco personalmente, he tenido la oportunidad de entrevistarlo, es indígena de la provincia del Chimborazo, una de las que tiene una mayor población indígena del Ecuador. Saltos y Yacachi analizaron las prácticas racistas en Facebook durante las movilizaciones que se dieron en octubre del año 2019 y junio del año 2022 en Ecuador. Estas dos manifestaciones fueron muy importantes. La primera sucedió en la presidencia de Lenín Moreno y la segunda en la presidencia de Guillermo Lasso. Fueron levantamientos indígenas que buscaron no solamente reivindicar los derechos de ellos, sino también pelear y alzar la voz contra medidas antipopulares que buscan satisfacer los requerimientos de los organismos multilaterales internacionales que prestan dinero a países subdesarrollados como el nuestro, pero que afectaban a la clase
popular, a las personas de clase media y baja. Entre los hallazgos de este estudio, ellos concluyeron que la plataforma Facebook, durante estas dos protestas masivas, y que una de ellas casi hasta tumba al presidente Lenín Moreno, Facebook se utilizó para perpetuar estereotipos negativos hacia las comunidades indígenas, incluyendo insultos racistas y la criminalización de las protestas. Vale destacar en este punto medios de comunicación que hicieron campaña contra los levantamientos indígenas y los etiquetaron de terroristas, un epíteto que hasta ahora se escucha mucho en redes sociales contra los indígenas y sus líderes en especial. Los testimonios de los entrevistados en este estudio enfatizan el impacto emocional que hubo sobre ellos y también el impacto social del discurso en línea, donde la violencia simbólica fue tan palpable como la represión física que hicieron sobre los indígenas la fuerza pública, la policía en especial. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que resaltan cómo las plataformas digitales, las redes sociales, amplifican los discursos de odio, lo que profundiza en las tensiones sociales. Finalmente, Saltos e Iyikachi indican que es necesario desarrollar políticas efectivas para regular la difusión del discurso, para regular la difusión de discursos de odio en redes sociales y promover sobre todo la alfabetización digital entre los usuarios para contrarrestar estas narrativas dañinas. Ya que hemos visto la parte teórica y la revisión bibliográfica, vamos a hablar un poco sobre otros hallazgos que nosotros realizamos durante esta revisión. Encontramos estrategias exitosas para combatir el racismo que se han dado en otras latitudes, en otros países. Diversas estrategias se han implementado a nivel mundial para enfrentar la desinformación, la discriminación y el racismo. Estas no solamente han integrado herramientas tecnológicas, sino también métodos tradicionales. ¿Sí? Bien, destacan obviamente los proyectos de fact-checking e inteligencia artificial, pero también tenemos otras estrategias que tienen que ver más bien con la colaboración de los pueblos, colaboraciones a nivel colectivo, ¿sí? Y organizativo también. Por ejemplo, tenemos lo que ha sido denominado el pre-bunking. El pre-bunking, o también llamada inoculación informativa, consiste en anticiparse a la desinformación mostrando ejemplos y desmontando sus mecanismos antes de que estas campañas desinformativas circulen masivamente. Pues esto se hace a través de un estudio previo, ¿no? Que las organizaciones que tienen que ver con estos pueblos afectados por la desinformación y el racismo realizan con el fin de anticiparse y prever posibles ataques mediáticos y de desinformación a nivel de redes, ¿no? Por su lado, el counter speech tiene que ver con el discurso de respuesta inmediata, ¿sí? Que es utilizado en redes sociales, especialmente por colectivos, para contrarrestar mensajes de odio con narrativas de inclusión y de respeto. Estas estrategias son complementadas con otras que ya están siendo utilizadas muy efectivamente, como la alfabetización mediática, donde se incorporan elementos de educación intercultural y bilingüe que pueden empoderar a estudiantes y a docentes indígenas para identificar discursos racistas y a su vez desarrollar el pensamiento crítico. ¿Sí? Queremos también destacar la propuesta de impulsar políticas públicas de regulación responsable de las plataformas digitales, de medios de comunicación a los que se debe obligar a moderar los contenidos discriminatorios que pululan y se diseminan rápidamente a una velocidad impresionante, especialmente durante las protestas indígenas, durante los procesos electorales, ¿sí? Estas estrategias son las que hemos identificado durante la revisión bibliográfica documental.
Pero ¿cómo estas estrategias pueden aplicarse en el contexto histórico del racismo contra los indígenas de nuestro país, del Ecuador? Bien, la alfabetización mediática y el pensamiento crítico puede integrarse en la educación intercultural bilingüe, fortaleciendo la capacidad de que nuestros estudiantes y docentes indígenas, así como la población mestiza, ¿no? Puede identificar la desinformación y resistir a esos discursos racistas. Organizaciones como la CONAIE, que es la Confederación Nacional eh, de Indígenas del Ecuador, o medios comunitarios indígenas podrían ofrecer talleres comunitarios adaptados lingüísticamente y culturalmente, ¿no? Pues se puede utilizar también el pre-bunking, la inoculación informativa, el anticiparse a estos ataques desinformativos. Se podría hacer, se lo podría aplicar creando campañas audiovisuales en quichua y otras lenguas indígenas que muestren ejemplos de desinformación típica contra los pueblos indígenas y expliquen cómo reconocer estos ataques desinformativos. Respecto al fact-checking aplicado al racismo y a la desinformación contra los pueblos indígenas, se puede crear una unidad especializada de fact-checking en temas étnicos y culturales dentro de los medios comunitarios indígenas o plataformas colaborativas, como por ejemplo Wambra Radio. Y menciono Wambra Radio porque es uno de los medios comunitarios más importantes a nivel de los indígenas, siempre velando por los derechos de los pueblos y nacionalidades y denunciando las vulneraciones que contra ellos se dan. También se puede hacer verificación de contenidos virales en redes sociales y en cadenas de WhatsApp que difunden estereotipos racistas y criminalizan la protesta indígena o tergiversan las demandas sociales. La inteligencia artificial para el monitoreo y prevención de la desinformación. En este punto, pues, podríamos utilizar la detección automática de narrativas racistas o fake news, noticias falsas que son recurrentes sobre los pueblos indígenas. ¿Cómo? A través de algoritmos entrenados previamente en contenidos que tienen que ver con el contexto ecuatoriano. Obviamente se requiere una base de datos local que sea entrenada de manera correcta. También se puede utilizar la IA para hacer un análisis semántico en tiempo real de redes sociales durante protestas indígenas para identificar discursos de odio o campañas coordinadas de desprestigio. Finalmente, pues podríamos hacer una traducción automática con contexto cultural en lenguas como el quichua, el shuar, el achuar, para difundir contenidos verificados a comunidades rurales. Y el desarrollo de chatbots informativos que brinden respuestas verificadas a preguntas frecuentes sobre pueblos indígenas, sus derechos y sus luchas. En conclusión, el racismo no es solamente un problema individual en el Ecuador, es un problema estructural. Se reproduce desde el sistema educativo, es replicado, aupado, fortalecido por los medios de comunicación, sobre todo aquellos que son afines a los derechos, afines a los intereses de las grandes empresas, y también replicado en las plataformas digitales, diseminado, viralizado, este problema, este fenómeno. Y eso se realiza y se da ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales de las instituciones del Estado, ¿sí? Lo cual agrava aún más el problema. La propuesta de esta investigación apuesta por una mirada integral, estrategias que no solamente son tecnológicas como la utilización del fact-checking y de la inteligencia artificial, sino también estrategias que tienen que ver con la organización comunitaria, la participación de los propios indígenas afectados, co-creadas estas estrategias con dichos pueblos y nacionales indígenas, para que desde su experiencia y su propia cosmovisión sean aplicadas y den los resultados esperados. El futuro de la democracia en Ecuador depende en gran medida de que logremos construir una sociedad que reconozca la
pluriculturalidad, que reconozca la multiculturalidad y que también respete la diversidad de cada uno de nuestros pueblos y nacionalidades. Por eso debemos enfrentar la desinformación y el racismo, que es una relación dañina que lo que hace es vulnerar los derechos de nuestros indígenas. Esto no es una opción, es una responsabilidad histórica que tenemos tanto desde la academia como desde los medios de comunicación, las empresas que son dueñas de las redes sociales y desde el propio Estado. Bueno, espero que les haya agradado esta ponencia y que les sea de utilidad para aquellos que también están trabajando en estos temas. Que tengan una buena tarde.